buenas, bienvenidas, bienvenidos. Soy Nares Montero y estamos en otro encuentro delicioso. En este caso, hemos vuelto a liar a Lola López Mondéjar para que nos acompañe en una charla en la que hablaremos sobre un montón de cosas, sobre escritura, sobre trauma, sobre la relación entre ellos. Bueno, tenemos una batería de preguntas preparada para ella y lo primero de todo, antes incluso de presentarte, Lola, bienvenida. Muchas gracias. Ha sido un placer. El placer es absolutamente nuestro. Tenemos muchas ganas de hacerte un montón de preguntas. Sí os quiero, por supuesto, presentar primero a Lola, para quien no la conozcáis. Lola López Mondéjar estudió psicología clínica en la Universidad de Murcia. Sus intereses profesionales abarcan desde la problemática de la adolescencia y los estudios de género hasta la revisión de la teoría psicoanalítica confrontada con los síntomas contemporáneos. Durante 5 años ha sido columnista del diario La Opinión de Murcia, con una sección semanal desde el diván, donde reflexionaba sobre la actualidad desde el periodismo literario. En 1997 publica su primera novela, Una casa en La Habana, y 3 años después la segunda, Yo nací con la bossa nova, que además fue premio del libro murciano en el año 2000 de narrativa. No quedará la noche es su tercera novela, que apareció en 2003. En marzo de 2008 publicó su primer libro de relatos, El pensamiento mudo de los peces, y el mismo año la novela Lenguas vivas. En 2009, además, salió el volumen de ensayo Psicoanálisis y creatividad, El factor Munchausen, del que hoy probablemente hablemos mucho. Y posteriormente, su novela Mi amor desgraciado, que fue finalista del Premio de Narrativa Torrente Ballester en 2009, y La primera vez que no te quiero en 2015, y Cada noche en 2016, que fue uno de los libros escogidos para nuestro club de lectura Mejor Juntas, que acaba de terminar justo ahora. Es por eso, porque Lola ya participó, ya se dejó liar o seducir o qué sé yo, en participar en este club de lectura, que le volvimos a proponer pues una tarde de charla, ¿no? El último libro que publicó fue en 2018, es un libro de relatos que se titula Qué mundo tan maravilloso. Desde su creación en 1999 a febrero de 2009, coordinó el programa literario La Mar de Letras, que se realiza en Cartagena, en el marco del Festival Internacional de Músicas del Mundo La Mar de Músicas. Desde octubre de 2005 coordina diferentes talleres de escritura creativa en Murcia, y en la actualidad compagina su actividad clínica con la docencia en cursos universitarios de posgrado, conferencias, seminarios y congresos. ¿A todo eso te da tiempo? Sí, porque soy muy mayor. Todo no se hace a la vez, ¿no? Y se hace una cosa detrás de otra. Va a ser ese el truco, yo no sé, yo no sé. Qué bien, qué alegría tengo de que estés aquí y de que nos vayas a hablar de todas estas cosas que a mí me interesan tanto, y creo que la gente tiene que conocerse un poco mejor, tiene que saber cómo funciona el cerebro, ¿no? Y cómo funcionamos a todos los niveles, porque ahí creativos somos todos, más allá de que unos se dediquen de una manera más directa o no. La primera pregunta que yo te quiero hacer es ¿cuál es la relación entre creatividad y trauma? Bueno, es un tema controvertido, como sabes, pero desde la época clásica siempre se ha dicho que todos los hombres geniales están un poco locos, porque siempre se unió la creatividad con lo que en un primer momento se llamaban los hijos de Saturno. Los hijos de Saturno porque eran personas muy contradictorias, los creativos, son las personas creativas que podían pasar de la pasividad a la actividad, que podían... Entonces, cuando yo empecé a trabajar, a investigar un poco qué pasaba con la creatividad, me di cuenta, quise explicarme esto que de una forma, digamos, fenomenológica, descriptiva, era una constante en los especialistas que se habían acercado al tema desde Aristóteles, ¿no? Fíjate. Y entonces encontré un modelo, Sí. fui elaborando un modelo desde el psicoanálisis a través de 3 o 4 autores que llamé el factor Munchausen.
y que vincula el trauma con la creatividad, que por otra parte es algo que hay quienes no lo ven así en absoluto. Yo no creo que todas las personas creativas vengan de un origen traumático, pero sí que creo que la mayoría, por lo que he podido ver en sus biografías, la mayoría sí que están vinculadas, la salida creativa, que le llamo, con un trauma vinculado a épocas tempranas de la vida del creador. Sí. Entonces, para mí es un vínculo estrecho, ¿no? Es como hay una herida, el trauma es una herida que se produce en el psiquismo, una vida que desborda los mecanismos de defensa habituales, que no las podemos manejar con nuestros recursos que tenemos habitualmente, y que esa herida hace que el futuro creador se especialice en la imaginación. Es decir, digamos, retire del mundo el interés por miedo a sufrir de nuevo esa herida y invista e invierta en sus propias producciones. Y ahí estaría el proceso creador. Lo que pasa es que para hacer eso, no todo el mundo lo puede hacer. Para hacer eso, habría que pensar en una dinámica en dos tiempos. Digamos que el niño futuro creador va a tener un primer momento donde va a ser como muy amado, muy reconocido por la madre, de alguna manera. Ujú. Estamos hablando de tiempos míticos, de tiempos prelingüísticos, y que le dan mucha energía, le dan mucha libido, ¿no? Mucho amor. Me Y encanta esto que dices de los tiempos míticos, como ese periodo en el que abarca justo el tiempo del sujeto antes de empezar a hablar, ¿no? sí, efectivamente. Porque son los tiempos de los sentidos, pero no de la formulación del lenguaje mismo, ¿no? Todo viene, digamos, los únicos filtros que hay son los de los sentidos con respecto al tacto y a otra serie de cosas. Efectivamente, y son memorias procedimentales, no son memorias simbólicas, declarativas, sino memorias procedimentales, memorias de emociones, memorias que se evocan a partir de, por ejemplo, un suceso que un olor te puede evocar algo. Y no Sí. es una novela, no es una memoria simbólica, es una memoria procedimental, ¿no? Ajá. Y bueno, pues de ese tiempo estaríamos hablando y tiempos posteriores también. Y Uh-huh. entonces, si cuenta ese bebé con esa fuerza que se le dotó en un primer momento antes del trauma, va a poder utilizarla dentro de sí mismo para autorrepararse después del trauma. Jo. O sea, a mí todo esto me vuela la cabeza por muchas razones. Primero, ya hablaremos después de esto de la identificación, pero efectivamente me siento muy identificada en esto que cuentas, ¿no? Ya te comentamos, o ya te comenté, yo creo que cuando estuvimos en el club de lectura Mejor Juntas, bueno, pues que yo había pasado por una terapia y todas estas cosas, y de repente hay en esas... bueno, pues en esos procesos de terapia psicoanalítica se descubren palabras que te explican todo el rato, ¿no? También vamos a hablar después de la importancia de las palabras y de poner nombres a cada cosa, ¿no? Eh, También me interesa porque efectivamente cuando hay algo muy general a nivel de los creativos, ¿no? O bien evidenciamos la herida más, porque, porque hay casos en los que la herida es muy grande y, como has dicho en otras entrevistas alguna vez, se va bebiendo de ella y se va sacando producción cada uno de la que sea, creativa de ella, pero también tengo no sé si es mi propia intuición de que todos tenemos de alguna u otra manera esa herida, ¿no? Todo ser, al final, hay una especie de herida al separarse de su madre, este ritual de paso que es hacerse mayor, que ya no te miren, que ya no te concedan según qué privilegios concretos, y ahí hay un ritual de paso que puede suponer una escisión con lo de antes, ¿no? Hacia otra cosa que se es.
Bueno, pero no todas las heridas, digamos que no todos los pasajes, los ritos de paso, Ujú, o no toda la evolución, que siempre es, de alguna manera, es proceso de castración, digamos, ¿no? De pérdida, ¿no? ujú. De la vida humana, no todos son traumáticos, ¿eh? Ya. No todas las separaciones ni todas las pérdidas tienen el carácter de traumatismo. ¿Y qué es lo que hace a una pérdida traumática con respecto a otra que no lo sea? Pues sobre todo eso, es que en cantidad cualitativa y cuantitativamente desborde las defensas del sujeto. Vale. El sujeto se sienta indefenso ante ese acontecimiento Ujú. y no sepa cómo manejarlo. Entonces, cuando una manera de salir del trauma, la más habitual, es con procesos disociativos. Entonces, lo que se hace es que se niega, ¿no? Ese trauma, se separa, uno se separa de él. Por ejemplo, esto sucede mucho en las violaciones, por ejemplo. Una Sí, violación es un suceso traumático, ¿no? O un abuso. Y el abuso, ¿cómo se puede salir del abuso, de la violación? Pues, por ejemplo, con un olvido, es decir, con la negación y el olvido. Y durante toda la vida pueden haber reminiscencias, pero hay un olvido, hay una separación de ese acontecimiento del resto de la biografía. Está disociado. Entonces, eso es traumático. Sin embargo, por ejemplo, la primera experiencia sexual, que podría ser como un rito de iniciación o de paso, pues no es traumática en ya. general. Es que no, Sí, no, sí, sí. Veo lo que quieres decir. Una cosa es una inflexión y otra cosa es directamente un corte, ¿no? una herida, una Una herida. escisión, una separación, una falta de capacidad de simbolizar lo que ha pasado, una pérdida de sentido de lo que ha pasado. No se explica a uno lo que ha pasado. Todo eso constituye el trauma, claro. Cuéntanos un poco cómo funciona la disociación, como si pusiéramos una lupa muy grande en esto, porque de alguna manera yo, claro, la he sentido e incluso la siento. Hay momentos en los que yo me acuerdo que antes de pasar por la terapia, yo me acuerdo que podía decir, que decía en algunos momentos, sobre todo cuando quería ser un poco canalla y tal, decía, si estaba, por ejemplo, en una jam poética y no quería escuchar a alguien, no pasa nada, yo tengo un interruptor, algo así, no escucho a la persona. Y de alguna manera, después de la terapia y tal, de repente yo dije, ostras, es verdad, tengo esa capacidad, pero no es que la tenga de repente y la haya descubierto, sino que es como que la tengo entrenada. Eh, tengo, hay periodos muy largos de mi infancia o de mi vida que tengo completamente olvidados. Por ejemplo, la primera vez que leí Lolita, yo no es que la aceptara como era o tal, no, yo me recuerdo a mí misma leyendo ese libro y no recordar cómo me sentía en ese momento. Y ahora, cuando le he vuelto a leer y he vuelto a reavivar eso y he pasado 2 meses diciendo, ¿qué está pasando aquí? De repente es de, ostras, ¿cómo funciona? ¿No? Entonces, pero sí que es verdad que yo no tengo las herramientas para hablar de la disociación de la misma manera que tú. Pero mira, es que debemos separar Uh -huh. forzosamente entre dos tipos de disociación. Una Sí. disociación funcional, que es estupenda que la tengamos, ¿no? Uh Por -huh. ejemplo, aprendemos dos idiomas, ¿no? Distintos y podemos pasar de una conversación, si ahora mismo entra alguien, yo me puedo manejar en otras dos lenguas con esa persona y no pasa nada, ¿no? Es una disociación que nos permite hacer lo que tú dices, ¿no? Estar en una conferencia, por ejemplo, aburrirnos e irnos a otro lugar. Pero eso no supone que, pero está a disposición de mí cuando quiero ayuda. Sí, Yo cuando quiera puedo recordar, sí, sí, no, sí, no la conferencia, pero puedo recordar por qué me fui de la conferencia a otro lugar. sí, Eso, no, eso es una disociación funcional y la tenemos y es buenísima, es buenísima. sí, sí que lo Claro, claro. Pero existe la disociación traumática, que, es. que no es buenísima. Es decir, que es efecto de un desbordamiento del psiquismo, de una forma del psiquismo de defenderse a través de la negación, a través del olvido, a través de la separación de contenidos psíquicos que de alguna manera, fíjate, se quedan en el psiquismo como atractores y van a su alrededor atrayendo otros contenidos que tienen que ver con eso que fue disociado. Entonces, esa disociación no es buena. O sea, a ver si para que yo lo entienda bien. Esa disociación
no es bueno, aunque sí que cumple un carácter de defensa, de que ese dolor no te siga superando porque ya se va a quedar en ti de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, eh, atrae, atrae otras cosas que no van a ser buenas para tu proceso de Ese, mejora o de... ese dolor, ese contenido psíquico que te ha hecho daño, Uh -huh. funciona como un atractor de otros contenidos psíquicos que posiblemente te puedan hacer daño. Son las cosas que luego cuando uno es adulto y no ha tratado ese trauma, etcétera, esas cosas que llamamos desde la experiencia de paciente, es que siempre me pasa no sé qué, ¿no? Como que tiendes a ir hacia determinadas cosas que te hacen daño igualmente. Exacto, por ejemplo, y es algo que queda no integrado. La disociación tenemos que pensar que son contenidos que no se integran en nuestro psiquismo, con lo cual tampoco podemos aprender de ellos. Ya. ¿Sabes? Si yo Vale. aprendo, por ejemplo, que tengo una tendencia a, como tú decías, a vincularme con hombres que me maltratan, por un origen infantil, por una experiencia infantil de maltrato o de lo que sea, yo no voy a aprender a identificar a los posibles maltratadores, alejarme de ellos, sino que voy a repetir. La disociación te instala en un tiempo de la repetición, más que en el tiempo del aprendizaje y del cambio. Por eso es patológica, ¿no? Claro, claro. Si bien cumple una función, como tú decías, cumple una función protectora, es el mecanismo más primitivo que tenemos. Los niños cuando vienen al mundo para ordenar el caos, disocian entre las buenas y las malas experiencias, ¿verdad? Y por eso los cuentos infantiles siempre hay buenos y malos, porque es la primera forma de ordenar el mundo que tenemos, disociando. Disociando. Yo siempre digo que Rey Lear en Shakespeare es un hombre muy disociativo. Cuando él ama a sus hijas, ama a Cordelia, pero cuando Cordelia no responde como él quiere, la aleja de él. Es decir, no sabe integrar lo que Cordelia es con el amor que tiene hacia Cordelia, ¿no? Este tipo de O cosas. sea, que en realidad es como que solo tuviera solo ama la idea que tiene él mismo de Cordelia, no a Cordelia. Claro, no puede integrar a Cordelia. No tiene, Cordelia es un objeto para él, un objeto parcial, que es una proyección suya. Es la hija, ¿no? La hija que él quiere amar. Pero si Cordelia aparece como sujeto, Lear no la quiere y la rechaza. ¿No? Y porque es un hombre, en general podríamos decir, si nos remitimos a la historia de la subjetividad, podríamos decir que el hombre medieval como dice Harold Bloom, que hasta Hamlet no existía lo humano como lo comprendemos hoy, ¿no? El hombre medieval era un hombre básicamente disociativo, ¿no? Era un hombre de acción, que resolvía las cosas con acciones. Las acciones suelen ser muy disociativas. Por ejemplo, si yo me enfado y pego a alguien que me ha producido ese enfado, yo estoy negando la parte buena de esa persona. Estoy actuando desde la disociación. En ese momento en el que le pego es solamente malo, no contemplo la bondad del otro. Ese mecanismo son mecanismos disociativos. Los mecanismos integrativos sería tener calma, explicarme mejor y porque el otro es alguien que me da disgustos, pero también me da bienestar, ¿no? Me encanta esto que dices porque efectivamente yo en la disociación es como que solo tenía integrada la parte, o sea, solo tenía más bien formulada esta parte de olvido, ¿no? De me protejo porque me olvido y en todo caso era como una cuestión más de huir. Pero este ejemplo que me dices, de repente me hace ver que las personas que perpetran una violencia están en un estado disociativo en el que igual como no ven en los demás esa parte buena, tampoco la ven en ellos mismos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo he Están explicado enfermos de la emoción que les ocupa, ¿no? la ira, la ira es un sentimiento, es una emoción, más que un sentimiento momentáneo que incide en la disociación. La ira nos hace actuar desde la disociación, porque el objeto de nuestra ira de pronto se despoja de lo bueno, solo es malo, por eso le podemos agredir. El hombre maltratador
agrede porque en ese momento está solamente viendo el objeto malo frente a él. No está viendo las bondades que también tiene el objeto, no está integrando el objeto. Y dentro de él también está actuando desde la separación, desde la disociación. Bueno, esto además es como, ¡guau! ¡Qué bien! De repente me amplía como el campo de visión con respecto a eso también a cómo percibimos a los individuos agresores, ¿no? Y el cómo no se pone el foco en cómo cambiar esos hábitos disociativos de los agresores, ¿no? Porque muchas veces ponemos, no digo que no tenga que haber un foco, pero tiene que haber un foco distinto al que hay, sobre todo a nivel mediático, sobre las víctimas, ¿no? Que parece que solo te puedes expresar como víctima o como esa parte de mí que fue víctima desde la queja, y es de, no, hay otras maneras de expresarse, ¿no? Hay otros caminos que andar y esa voz puede alzarse también desde otras islas que son parte de una, ¿no? Claro, por ejemplo, por esa razón yo creo que hay muchos colectivos que están reivindicando que en el tratamiento y reinserción, bueno, lo que se hace es que pueda el agresor contemplar el daño de la víctima. Claro, Es decir, verla como un objeto total. Cuando digo objeto, entre comillas, no como alguien entero, integrado. como alguien materializado, vaya. Claro, que no es solo una proyección, sino que es alguien que tiene aspectos negativos y aspectos positivos. Y es también poderse ver a él en sus aspectos negativos y reconociendo ese daño es una manera de vincularse con lo que el momento de la ira ha negado en él. Y es también, por ejemplo, su dependencia del otro, ¿no? Es un trabajo de justicia transformadora o restaurativa que no tiene que ver con la justicia, vamos a llamar binaria, de inocente o víctima, ¿no? De víctima Sí. o verdugo o agresor, sino que contempla más matices de la situación. Y a mí me parece que deberíamos ir cada vez más a resolver los temas de daño humano a través de este tipo de justicia restaurativa, ¿no? Que fue la que instauró Nelson Mandela, por ejemplo, en la Sudáfrica post-apartheid. Sí, absolutamente. Eh, a- Precisamente, háblanos de la importancia de la reparación, porque como antigua víctima o como superviviente, hay una cosa que a mí es una pulsión que tengo todo el rato, eh, que tiene que ver con necesitar comprender los porqués, necesitar comprender la situación, no solo cómo funciona mi cabeza, ¿no? ¿Por qué escribo de lo que escribo siempre? ¿Por qué tengo determinadas obsesiones? ¿Por qué no sé cuántos? ¿No? Y esto tiene que ver con esa reparación que mencionabas, ¿verdad? Es súper bonito porque esto tiene que ver con lo que hemos dicho antes, y es cómo los procesos creativos intentan restaurar el sentido que el trauma interrumpió. Lo traumático es una ruptura con el sentido biográfico y el proceso creativo, la búsqueda de porqués, es la forma de reparar, de darnos un sentido, de alguna manera, fíjate, de coser la herida que el trauma ha infligido en el psiquismo. ¿Cómo la coso? ¿Cómo uno? ¿Cómo integro? Dándole sentido. Y nunca, es un sentido que no se agota nunca, porque en realidad no se puede reparar del todo, ¿no? Pero sí que hay bastante curación, digamos, con la escritura. Pero siempre buscamos ese porqué, porque el sentido fue roto. Hay gente que no se pregunta el porqué, porque nunca tuvo estas rupturas biográficas, ¿no? Ajá. O sea, que tiene que ver con eso, también un poco con eso, con tener vidas un poco, pues eso, con este tipo de rupturas y tal. Lo de preguntarse constantemente el por qué. Claro, Yo- claro. sí, 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 dime, Vamos, perdón. yo estoy segura de que hay mucha gente que no ha sufrido un daño, vamos a decir, desproporcionado a los recursos que tenía para hacerle frente. Quiero decir, la vida sufre daños, pero si son proporcionados a tus recursos, al abanico de respuestas que tú puedes dar,
ese daño no te desborda, no se constituye en un trauma, ¿no? Y Ujú. estas personas no tienen esa necesidad imperiosa de buscar el sentido, de buscar el porqué, de escribir, de pintar, de reparar esa fractura, no la tienen. Viven, por eso decía Tolstoy, los hombres felices, no, Aristóteles lo decía, no tienen historia, no tienen necesidad de narrarse, ¿sabes? Ya. Las personas que tienen necesidad sin parar de narrar, de buscar sentido, son aquellas que tuvieron una pérdida de sentido en su historia, en su prehistoria muchas veces, ¿no? Como antes hemos dicho. Mm. ¿Y qué activa entonces esa salida creativa, esa pulsión? ¿Qué activa lo que tú llamas la salida creativa o esa necesidad? Hablabas en una de las entrevistas que hay por ahí en YouTube, que os las recomendamos todas, si sois tan frikis como nosotras, os van a encantar. Hablabas de dos personajes que de repente yo cuando te los oí mencionar, mi cabeza hizo ¡pam! Esto es maravilloso por varios motivos que ahora te comento. Voy a hacer un poco voy a utilizar aquí un poco el narcisismo del que luego vamos a hablar también. Eh, esos dos personajes a los que me refiero son el niño o la niña omnipotente y la niña herida, ¿no? Hemos estado hablando de esa escisión y qué es lo que se ha escindido. Hablas en alguno de estos vídeos acerca de estos dos personajes y a mí me resonaba mucho, pues casi como si se diera una campana, porque a través de la terapia que yo hice aparecieron dos personajes. Yo todo me lo explicaba a través de la imaginación y entonces aparecían cosas loquísimas en esas visiones. La terapia que yo hice fue EMDR. Y aparecían de verdad, tenía un dragón y todo, yo iba con el dragón a un sitio, hablaba con una con un enjambre de abejas, y entonces el enjambre de abejas guardaba la memoria, cada abeja su propia celda, pero luego para poder hablar con el enjambre hablaba el enjambre entero. O bueno, pasaban así muchas cosas. Y había dos personajes que son los dos personajes principales con los que yo interactuaba en esa terapia y que son ahora mismo para mí son herramientas de interactuación cuando me quiero preguntar cómo estoy, cómo no estoy, etcétera, que en mi caso son la niña dorada y otro personaje que es Clarita. Clarita tiene en torno de los 8 a los 10 años, una cosa así, va con un camisón raidito, la pobre es la niña herida, evidentemente, y la niña dorada es muy chiquitita. Habla de esa edad casi de los mitos de la que mencionabas antes y se comporta pues eso, como una niña que lo puede todo, ¿no? Y que no, como muy endiosada esta niña, pero no endiosada mal, ni siquiera enfadada, pero sí, muy omnipotente. Entonces, háblanos un poco de ellos, de cuáles son sus capacidades. Mira, al principio decía que esta escisión lo primero que hace es una división intrapsíquica justamente entre el niño, el yo omnipotente infantil de ese niño que fue suficientemente amado y suficientemente reconocido por los padres o por las figuras de apego y el niño herido. De manera que este niño omnipotente, ese niño grandioso, podríamos decir, va a hacerse cuidador del niño herido, va a reparar esa herida, va a intentar reparar esa herida. Y entonces para hacerlo incrementa sus producciones psíquicas, la imaginación, el espacio transicional, que decía un psicoanalista que se llamaba Winnicott, ¿no? Es decir, un lugar que está entre la realidad y el mundo psíquico, que es el lugar de la creatividad. Nos servimos de materiales de la realidad, pero sobre todo de materiales de nuestra materia prima inconsciente, y va a crear un mundo sustitutivo de alguna manera del mundo real que amenaza con poderle volver a dañar. Y Claro. esto es muy importante porque claro, la salida creativa sale como autorreparación. Yo si retiro
del mundo interés y lo pongo en mi mente, en mis producciones psíquicas, en mi fantasía, en mis historias, en mi imaginación, en mi escritura, en mi pintura, en lo que sea, me protejo de ese mundo que me puede volver a herir, me pueda volver a infligir un daño, ¿no? Y esa es la salida creativa. Y, es, y esto enlaza precisamente con el factor Munchausen, que es este autosalvamento, ¿no? Exactamente. Yo Del que hablas tú en el libro. exactamente, como la iconografía la tomé del Barón de Munchausen porque es una persona, un personaje de ficción omnipotente que cuando se va a ahogar en un pantano se tira hacia arriba de sus propios cabellos. Fíjate que es ridículo porque no tiene base, pero es como ese niño omnipotente que salva al niño herido. Y ese es el proceso creativo. Luego, en algunos momentos, otro autor, Boris Cyrulnik, que ha hablado mucho de la resiliencia, que sería un proceso parecido a esto que estamos comentando, también habla de la capacidad autorreparadora del psiquismo. Lo que pasa es que él dice cuando hay una figura de apego, un tutor que sustituye, digamos, a la infancia perdida, ¿no? A los que no No. se tuvieron en la primera infancia. Y para mí que ese tutor, esa función de tutor, lo hace el niño omnipotente. La niña dorada de tu producción onírica. Sí, 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 fantástico. Sí, La niña inconsciente al principio, bueno, sí. sí. Esa niña que fue muy amada, que puede hacerse cargo de la niña abandonada, de la niña herida y procurar que no caigan en una... Porque la salida no creativa de esa constelación sería sintomática, sería desarrollar síntomas, entre ellos una depresión en la adolescencia profunda o bien otros síntomas incluso más graves, ¿no? La salida creativa es paliativa, sirve para no caer en esos síntomas, aunque también no evita todos los síntomas. ¿Eh? Los Claro. creadores es una población que tiene mucha más patología mental que la población general. Y Esa esto... es otra. Esa es otra. Ahora se habla mucho, bueno, se habla mucho en general de muchos traumas, ¿no? De alguna manera, además, a mí me hace mucha gracia como muchos traumas que ahora sabemos que son sociales. Empezamos a ver, bueno, hay una parte de la población que lo ve mejor que otra, pero se empieza a ver pues, por ejemplo, que el machismo es algo que no es de una célula sola, de una pareja de células solas, ¿no? O de una pareja de individuos solos, sino que es algo que está dentro del sistema. Pero también se hablan de otros tipos de trauma, como puede ser lo que sea, no sé por qué se utilizan siempre creo que el inglés tiene una capacidad mayor para inventarse palabras y por eso nos las traemos después, ¿no? Pero pues el moving, la gordofobia, todos los motivos por los que un abusón o abusona te las hace pasar mal, que al final también son traumas, aunque pueden ser de mayor o menor medida, ya hemos visto, ya nos has explicado antes, ¿no? Esto se evidencia ahora mismo muchísimo en nuestra sociedad. Y una de las cosas que se habla mucho a nivel, evidentemente, en las personas creativas y las escritoras, ahora hasta que incluso es como, bueno, ya, dejamos de hablar de esto, pero no creo que es importante seguir hablando de esto un poquito. Lo del síndrome de la impostora, ¿no? Porque claro, esto opera, da igual si has sufrido un trauma o no, pero cuando se ha sufrido un trauma, lo del síndrome de la impostora, es como un autoboicoteo constante absolutamente paralizador. Pero es que yo creo que el patriarcado es estructuralmente violento y traumático para las mujeres. Mm. Y la mujer que se autoriza, no somos capaces de autorizarnos porque el saber ha sido patrimonio de los hombres. Entonces nosotras cuando salimos al espacio público, cuando nos autorizamos a hablar, siempre tenemos un síndrome de la impostora, ¿no? Siempre sentimos que estamos ocupando un lugar que no nos corresponde. Hay un concepto muy bonito que Rivière, una psicoanalista, acuñó hace ya tiempo, que se llamaba la feminidad como máscara,
o como mascarada, que tiene que ver con esto también. Y es como, yo me acuerdo que yo lo sufría cuando era joven, ahora ya me autorizo porque ya como soy una vieja sabia, ¡Viva! me siento, me he autorizado, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando era joven y tenía que hablar en público, cuidaba muchísimo mi aspecto físico, me hiperfeminizaba. ¿Por qué? Porque era como decir, calmar a los hombres, decirle, miradme, soy una débil mujer, soy hiperfemenina, llevo taconcitos, además, no creáis que voy a quitaros el espacio, voy a hablar, pero no os voy a quitar el espacio, me tenéis que perdonar. Era una forma de pedir perdón, ¿no? Es como la castatio benevolencia, ¿no? Que era una fórmula, ¿no? de las escritoras para decir, ocupo un lugar, pero lo ocupo así de lado, ¿no? No me empodero. Y eso yo creo que la mujer, que es lo mismo que nos pasa ahora, cuando con este síndrome de la impostora que ha tenido distintas figuras, ¿no? A lo largo de la historia. Siempre somos como intrusas en el campo del saber o en cualquier campo en el que estemos, porque es que no olvidemos, es que es verdad, yo cuando insisto en que soy vieja, porque a veces lo que quiero decir cuando lo digo es que hay cosas que sabía teóricamente y que de repente tengo iluminaciones como Carson McKellar y digo, madre mía, el patriarcado cómo es, y es clarísimo. Me encanta Carlos, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, Me encanta y es otra de estas lecturas que le debo a Ana Rossetti porque es que junto con Memorias de Leticia Valle y que de repente es como, oh, sí, todo esto, ¿dónde estaba, no? Según hablas, a mí se me van encendiendo nombres de autoras y de repente es como, mira, necesito decirlos, porque con esto que hablábamos antes de la escisión, se me ha venido a la cabeza un capítulo de la vida, un episodio de la vida de Agatha Christie, que es el único episodio del que no se sabe absolutamente nada, y es que estuvo, creo que es una semana absolutamente desaparecida y cuando volvió a aparecer estaba completamente amnésica. Y al leerlo, esto lo leí en un libro juraría que es de Rosa Montero, de unos artículos que publicó ella hace muchísimo tiempo en El País, pues de diferentes mujeres, ¿no? Y yo me quedé con esta cosa de Agatha Christie, porque yo dije, porque claro, llama mucho la atención que precisamente Agatha Christie, que estaba obsesionadita con saber el porqué y cómo se pasaban las cosas, hubiera una laguna en su vida, ¿no? De una semana pero yo recuerdo que en ese momento me pregunté, esto será un episodio disociativo de Ágata, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esa es la disociación patológica, claro. Es la amnesia, el borrado. Si hemos dicho que son borrados, la funcional, son borrados que se pueden integrar posteriormente. La disociación es que el borrado no se puede integrar, no hay una recuperación, aunque pueda haberlo en un futuro, ¿eh? La memoria puede recuperarse, pero es como mucho más grave, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego también, con esto del síndrome de la impostora que estabas comentando, me ha venido a la cabeza otra cosa. Bueno, a mí me encanta cocinar y todo esto, y evidentemente me encantan los libros. Entonces, sí, tengo muchos libros de normal, pero luego además también tengo muchos libros de cocina. Y me gusta encontrarlos así raros y tal. Y entonces, tengo dos libros de cocina a los que les tengo mucho cariño, uno de Carmen de Burgos y otro de La Pardo Bazán. Y precisamente en las introducciones de los dos libros, yo ahí vi evidenciado lo del síndrome de la impostora. Porque ahí donde Carmen de Burgos, por un lado, eran autoras que no necesitaban escribir recetarios, pero que lo hacían movidas un poco porque ellas lo que tenían era que demostrar que eran mujeres, para que no las estuvieran tachando todo el rato de marimachos y de que solo hablaban de cosas de hombres. Pero por otro lado, en el caso de Carmen de Burgos, la introducción es apoteósica, es de, perdone señores, pero ustedes pensaban que yo ya escribía bien, pero no sabían que además cocino impresionante. O sea, en Carmen de Burgos el síndrome de la impostora brilla por su ausencia, de un descaro y de un desparpajo y de una seguridad en sí misma maravillosa e hilarante incluso.
Y en Pardo Bazán, sin embargo, está esto justo que has mencionado tú, ¿no? El casi tener que disculparse diciendo, bueno, pues he reunido esta receta, si se marca, tiene 2 libros de cocina brutales, pero se marca una receta, que yo digo, pero ¿cuánto tiempo de trabajo les llevó esto? Quiero decir, más allá además del resto de su obra, ¿no? Sí, es Entonces, como avergonzarse de saber, avergonzarse de ocupar un espacio y tienes que entrar humildemente. Fíjate que esto yo lo he detectado hasta en Sirius Bet. En un mundo deslumbrante hay algunos aspectos que no puedo ahora mismo recordar y de este disculparse por entrar, ¿no? Y es un libro que va de eso, todo el argumento de un mundo deslumbrante va justamente de un artista que hace performance, que hace intervenciones y que hace que las hagan 4 hombres porque ella no consigue tener el reconocimiento que busca, ¿no? Yo creo que está hablando un poco de sí misma respecto a Paul Auster, ¿no? total. Y en algunos momentos hay como si sintiese un poco el síndrome de la impostora. Bueno, yo creo que nos atraviesa a todas y que es algo que tenemos por suerte, vosotras, por ejemplo, las mujeres más jóvenes, tenéis ya una genealogía. Ya no tenéis que pedir disculpas, ¿no? Para Ah. salir. Sí, sí, entiendo lo que quieres decir. Es verdad que desde la experiencia individual esto de pedir disculpas es como algo que tengo yo todavía muy así, pero entiendo que efectivamente las mujeres más jóvenes, sobre todo si no han tenido traumas, y las escritoras jóvenes que ahora mismo están pues ahí en la palestra todo el rato hablando, sí tienen esa otra cosa. Yo hay veces que digo, parezco de otra generación, ¿no? Cuando tienes un trauma también te sientes escindido socialmente de soy rara, no encajo del todo en Sí, lo que debería ser lo normal. sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que hay como Harold Bloom, bueno, decía que los hombres tenían la ansiedad de la influencia, ¿no? Que era como un autor tiene que luchar con sus maestros para dotarse de una voz y una cierta originalidad. Y que Sandra Gilbert y Susan Goubert hablaron de que en el caso de las mujeres no había ansiedad de la influencia porque no teníamos maestros, había ansiedad de la autoría. Y es esto que estamos otra vez, es otra forma de nombrar el síndrome de la impostora. Ansiedad de la autoría es cómo yo me legitimo a hablar, cómo oso hablar, cómo me atrevo yo a hablar, ¿no? Entonces ese yo dubitativo, cómo se atrevían y eran valientes a unos niveles inconcebibles para nosotras porque fueron nuestras predecesoras. Pero cómo pudieron hablar a pesar de todo, ¿verdad? Y Mm, osaron hablar, ¿no? mm. Venciendo esa ansiedad de la autoría, esa falta de referentes, esa falta de discurso en el que integrarse. Nuestras predecesoras fueron, bueno, de una brillantez y de una valentía extrema, ¿eh? Es Sí, sí. para quitarle. Absolutamente. Y precisamente eso es una de las cosas que más nos interesa en Medicinas Deliciosas y por lo que hacemos todo lo que hacemos, porque cuando nos aproximamos a la obra de nuestras predecesoras, encontramos formuladas cosas que necesitamos en la actualidad. Son tremendamente modernas y lo son, primero porque no se las ha escuchado nunca, porque si se las hubiera escuchado y atendido, esto ya estaría más trilladito, entiendo yo, ¿eh? Pero, pero, pero también porque al final el proceso de la vida es cíclico. Con cada generación se tiene que aprender de nuevo, con lo cual es muy probable que se caigan en determinadas cosas, ¿no? Sí, totalmente. El otro día escribí un artículo que se llamaba el hermafroditismo psíquico de las mujeres sabias, porque había tenido hacía poco una experiencia en un seminario al que asistí, que todos los varones, los sabios eran varones todos, y hablaban de varones, todas las referencias eran de hombres, ¿no? Y entonces me rebelaba contra esto, ¿no? Y traía a colación una bueno,
Moebius, creo que era, que decía que si las mujeres eran inteligentes, era su parte masculina. Era la parte sabia de las mujeres, El yin, la energía masculina. hermafroditismo psíquico, era la parte masculina en la que aportaba el saber, no la femenina. Y es que era así, ese ha sido el patriarcado. Con esos mimbres nos hemos hecho, ¿no? Es un poco fuerte. Total, te quiero leer una cosa porque, bueno, a mí yo tengo una especial predilección por Rosa Chacel. Es una autora a la que releo mucho, pero a la que voy leyendo muy, muy despacio, porque como decía Carmen Conde, está muy prieta de hermosura su obra. Entonces hay momentos en los que a mí me embriaga y me emborracha. Y hace relativamente poco, esto también lo he referenciado últimamente en varios sitios, porque todavía está así, ¿no? Cuando lees algo que te encanta, y que me da muy bien el pie que quiero para el siguiente tema que me gustaría que habláramos. Dice aquí, es algo que dice Rosa Chacel en un ensayo sobre la poesía de circunstancia de Sor Juana Inés de la Cruz. Y ella dice, a ver, pues bien, en una de estas situaciones vi a Sor Juana toda conmovida, agitada, arrebatada por el hecho que le proponían cantar o loar. Perdón, justo venía aquí Rosa Chacel a hacer esto que acabamos de mencionar. Tú lo has dicho en latín muy bien, a mí no se me ha quedado el nombre. Adaptatio benevolencia. Exacto, exacto. Venía justo de hacer esto, ¿vale? Y entonces lo remata con esto. Pues bien, en una de esas situaciones vi a Sor Juana toda conmovida, agitada, arrebatada por el hecho que le proponían cantar o loar, un hecho externo, circunstancial, que la envolvía en su hechizo pasajero. Vi que la influencia de aquella cosa propuesta no la coaccionaba, sino que la inflamaba y pensé, Sor Juana Inés está inspirada por la poesía de la circunstancia. Desde ese momento, Sor Juana quedó dentro de mi órbita personal. En ese momento comprendí que podía decir algo de ella, lo mío, es decir, lo que a mí me corresponde decir sobre Sor Juana. Y tal y como lo formuló Rosa, de repente yo ahí, gracias a esa primera lectura y a luego posteriores, yo me lo repito ya casi como un mantra, ¿no? Como ese conjuro que te tienes que decir a ti misma para autorizarte a hablar sobre las cosas que te importan, porque no se trata tanto. Este síndrome de la impostora nos da como esa cuestión de tengo que saber mucho de algo para poder hablar de ello, y es de, bueno, pero ¿cuánto es mucho? Porque hay gente hablando de cosas sabiendo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que muchas otras mujeres no son capaces, ¿no? De hablar por mucho que tengan más información. Entonces, a donde voy es, ¿qué es esto de ser autor, autora y autorizarse? ¿Por qué? ¿Cuál es ese proceso que a las personas que venimos de un trauma nos cuesta tanto? Tiene que ser como muy, muy, muy consciente, y a otras personas les sale más fácil porque no han sufrido esto y menos mal, ¿eh? Yo creo que, a ver, en un mundo perfecto, como si fuera una propuesta de escritura, en un mundo perfecto, eh, vamos a ver, en un mundo que no fuera este mundo que tenemos ahora, todos tendríamos la facultad en realidad de ser autores de nuestra propia vida. Es decir, madurar, podríamos decir, madurar es abandonar los dichos familiares, abandonar los imperativos familiares y construir una subjetividad. Es decir, no solamente una identidad, sino una subjetividad, que es nuestra primera creación. El adolescente, la primera creación de un ser humano es su sí mismo, que nunca acaba, que es un proceso, que Es nunca como va. un collage, es de me gusta esto y me gusta esto, y les ves adoptando tonos, maneras, manías, muletillas de unos y de otros, y dices, mira qué collage más mono le está quedando. Primero como mímesis, como imitación, y luego, pero el decantado de todas esas figuras del collage va a constituir y se va a integrar, si se integra, va a constituir un ser humano, una subjetividad determinada, ¿no? Sí. Eso sería ser un autor. Ser un autor sería
construir un sí mismo creativamente, de forma creativa, no repetitivamente. Mira, cuando se dice que las mujeres somos las idénticas, ¿no? Lo decía Amelia Valcárcel, no. Está hablando de que, ¿por qué? Porque se nos empuja a repetir una identidad, que es la feminidad hegemónica, donde La dócil, la... eso, donde no hay subjetividad. La subjetividad está excluida. Ser un autor es abandonar eso y crear una subjetividad por fuera de la norma o dentro de la norma, integrando la norma con otras cosas. Quiero decir, pero tener la rebeldía suficiente para crearnos un sí mismo, otro al que se espera que seamos. Eso sería ser un autor en la vida. ¿Y por qué es tan importante autorizarnos? Autorizarnos, porque ahora mismo lo vemos incluso en cuestiones como, mira, yo no sé en la pandemia cuántos cursos he comprado, Lola. ¿A cuántas cosas o sea, para utilizar la máquina de coser de mi madre, yo me he apuntado a un curso de costura, Lola. Pero que yo no quiero, ¿sabes lo que? Para utilizarla, solo para utilizarla. ¿Y qué piensas tú de eso? ¿Por qué crees que lo haces eso? Es como, yo lo siento, no sé si no tengo desarrollado un pensamiento como tal, pero lo que siento es que debo pagar ese peaje, ¿no? El autorizarme es pagar un peaje. Y hay veces que no sé hacerlo de otra manera y lo hago así. Pero intento variar esas maneras, que cada vez sean menos importantes, pero no tanto porque no quiera hacer un curso de costura, sino que lo haga porque quiera aprender a coser, no porque quiera utilizar la máquina de coser de mi madre para otras cosas, ¿no? No, Eso es lo que yo me cuento a mí, pero bueno, también es verdad que no tengo hiperanalizado. Lo que sí donde había llegado era a esa cuestión de tendrá que ver esto con el hiperconsumismo, o estará vinculado de alguna manera con esta cuestión de necesito saber más para poder hablar de ello, para poder utilizar una máquina de coser, para poder X, ¿no? Cosas que podrían estar a mi alcance, por otro lado. yo no sé en tu caso, pero lo que sí que quizá interese introducir aquí es la oposición que yo creo que debemos establecer y que yo lo he hecho en un libro de ensayo que saldrá el año que viene, entre identidad y subjetividad. Yo Ajá. creo que cuando decía en un mundo perfecto y no en el nuestro, es porque en nuestro mundo se nos proponen identidades y la identidad es lo contrario de la subjetividad. La identidad, podríamos decir que a más identidad, más patología. Cuando buscamos identidades fuertes, identidades monolíticas, estamos abandonando justamente esa función de ser autores de nuestra propia vida. Estamos separándonos de la subjetividad. En Y otra entrevista esto tú lo indicabas como la identificación con los roles, ¿no? Cristalizarse en una idea concreta, ¿no? exactamente, por ejemplo, vamos a pensar en un hombre machista. ¿Qué es un hombre machista? ¿No? Un hombre machista es un hombre que se ha adherido, se ha pegado a la propuesta de masculinidad hegemónica. ¿No? Los hombres son así, porque ha temido investigar su propia historia, su propia biografía, su propio psiquismo. Y ha preferido adherirse a ser hincha del Real Madrid y a los eslóganes que le dicen cómo ha de ser como hombre antes de la incertidumbre de su propia subjetividad, ¿no? de buscarse a sí mismo, que no existe un sí mismo. Tampoco quiero que se piense que existe un sí mismo auténtico al que tenemos que regresar. Eso es mentira, eso es una ficción. El sí mismo es una ficción, como la identidad es una ficción. Pero sí que existen Se lo dirán a Pessoa. eso, por ejemplo, pero sí que existen identidades protésicas, ¿no? Y yo creo que en el mundo en el que estamos, y lo dice muy bien Bauman, hay una ficción de identidad que es ser consumidores, lo que tú decías, ¿no? Que ahora mismo el fetichismo de la identidad, le llama Bauman, creemos que tenemos una identidad porque tenemos avalorios, porque tenemos objetos, porque poseemos objetos, ¿no? Y eso es lo contrario de una subjetividad, creo yo.
A mí me parece que, que esto que planteas es una herramienta muy poderosa ahora mismo, porque, ostras, porque es que se están perpetrando, perdón, algunas cosas que son muy alarmantes con respecto a eso, al cómo nos venden determinadas ideas eh, y, y nos quedamos eso, solo con los titulares, ¿no? Solo por no, por ejemplo, una de las cosas que yo últimamente digo mucho es esta cuestión de, bueno, no nos creamos todo el rato que los seudónimos solo se lo ponían las mujeres para que no se supiera que son mujeres, porque ahí tenemos a Clarín, ahí tenemos a tantísimos hombres que se ponían seudónimo y da otra cosa distinta, no se, da esa otra posibilidad de hablar desde una voz distinta a la que, por la que, sí, a la que tienes cuando normalmente hablas con quien te ve la cara, Sí, sí. ¿no? Y lo ha hecho, por ejemplo, eh, el del mar, el mar. Ay, ahora mismo se me ha ido el nombre. Que funciona, como con un seudónimo para novelas policíacas y con su nombre original para lo que considera. Claro, eso es. Sí, 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 sé de quién hablas. Ahora, aunque no me sé, tampoco me sale el nombre, pero sé de quién Ahora hablas. mismo con el móvil, Cantusquet, y que bueno, que me encanta, y en Anagrama, que tiene una novela fantástica que se llama El mar, que es formidable, Mm. que tiene el nombre como la de Iris Mardos, pero ay, qué rabia me da que se me haya perdido. Bueno, él funciona cuando, bueno, Cristina Fernández Cubas también hace poco sacó una novela con un seudónimo. Claro. Es un juego, yo creo que también hay un juego, ¿no? De poder visitar, explorar otras partes, ¿no? Sí, yo creo que además antes esos juegos estaban más, en el mundo literario sobre todo, estaban más naturalizados, más, no se veían como tan raros. Ahora les queremos, parece que es eso, ahora tenemos que decir, no, todas las mujeres se ponían seudónimo por esto. Pues es como, bueno, pues no, porque luego vas viendo cada caso y ves que no es así, que no, que pues en el caso de Fernán Caballero, en realidad, por ejemplo, era porque ella no quería publicar, nunca quiso publicar y le insistieron, le insistieron, le insistieron. Y dijo, bueno, pues ponme Fernán Caballero, ¿no? Pero no tanto por ocultarse, porque todo el mundo sabía que Fernán Caballero era Cecilia Boldefaber. Y lo sabía todo el mundo, ¿no? Igual que de la misma manera que Clarín era Clarín porque estaba en una revista en la que cada uno tenía un seudónimo de un instrumento o porque Carmen de Burgos se ponía Columbine porque era el personaje desde el que contaba en esas revistas o en esos periódicos sus crónicas, ¿no? Es darle territorio a esas otras voces que están dentro, del sujeto creativo. Sí, sí. Lo que tú estás diciendo es como salir de la historia oficial de alguna manera, permitirnos, ¿verdad?, ser políticamente incorrectos, complejizar la realidad. Yo creo que estamos en un buen momento para empezar a complejizar la realidad, ¿sabes? De muchas maneras. Y me parece bueno, mi propuesta teórica va por ahí, ¿sabes? De salir de los corsés, de lo que hay que decir, de lo que no hay que decir, y permitirme explorar el universo de lo que esté tratando con libertad, podríamos decir, ¿no? Sí, sin decir eso, sin atenerte a un saber instituido. Bueno, es que has dicho también la palabrita que aquí en Madrid, esa palabrita ahora la tenemos aquí a flor de piel, lo de la libertad. Madre mía, madre mía, madre mía, ¿eh? No me mentes la libertad. Te quería preguntar, llevar la conversación hacia algo que también me interesa mucho porque quizá me preocupa en lo personal, bueno, me preocupa en lo personal, en lo escritora, en muchas cosas, que tiene que ver con el narcisismo en la creación, eh, con ese ser narcisista del principio que sí que está investido por la mirada de sus cuidadores o de sus padres y tal, que me expliques ese narcisismo. ¿Cómo luego ese narcisismo se convierte en un narcisismo, no sé si esto por la religión o por cuál es la óptica desde el que de repente el narcisismo se convirtió en algo, en una cualidad mala, en un defecto? Y si tiene algo que ver, si son iguales o hay diferencias con el ego, con este ego del que siempre se habla de los autores. Es que los poetas tienen mucho ego y entonces vamos a tratarles mal, ¿por qué?
porque es fácil y es un chiste recurrente, ¿no? Me interesa mucho esto del narcisismo y del ego y de cómo se puede manejar de una manera sana. A ver, cuando hablamos de psicoanálisis de narcisismo, no estamos hablando de un exceso de Ya, narcisismo, bueno, en algunos casos, pero siempre estamos pensando en un déficit. Es decir, si la expresión, si una persona, vamos a pensar, es aparentemente muy narcisista, muy egocentrada, ¿no? Que necesita mucho espacio para sí misma, es porque está reparando déficit narcisista. vale. Falta de reconocimiento. Y claro, es verdad que esa falta de reconocimiento pretérita, ¿no? Puede ser insaciable y que entonces en un determinado autor, pues lo que vemos desde fuera, pues es como que tiene un ego muy grande. Pero cada vez que yo veo un ego tan grande, digo, madre mía, pobrecillo, que detrás está intentando reparar un déficit que es un pozo ciego, que no se sacia nunca, ¿no? Mm. Eso es lo que entendemos en psicoanálisis como narcisismo. El efecto que puede tener superficialmente es eso, de ocupar mucho espacio, ¿no? De no dejar hablar a otro, por ejemplo, de muchas cosas. Pero en los escritores y en las escritoras yo creo que siempre pienso más en que es intento de reparar un déficit. Y de hecho creo que en algunos nunca se recupera y que en otros la desaparición, por ejemplo, de ciertos escritores de la esfera pública, tiene que ver con que lograron de alguna manera autorreparar, ¿no? Ese déficit narcisista y lo que han logrado ya les permite vivir. Y no hace falta esa O hiperexposición. los Barlebys, estos que escriben una sola obra y luego ya Claro, no se como mueve más. Salinger o como pudo pasarle de alguna manera en su biografía se puede apuntar por ahí a Carmen Laforet o como quizá a Mercedes Soriano, que es una autora que ahora se está volviendo a publicar, pero que de la transición que desapareció completamente y se fue a vivir a Cabo de Gata y bueno, y a tantas otras escritoras, ¿no? El silencio de muchas escritoras y de muchos escritores, ¿no? Porque quizá en un momento su narcisismo está cumplido, ¿no? Han conseguido el suficiente para sobrevivir y ya no necesitan esa búsqueda ansiosa, ¿no? de reconocimiento a través de la creación. Ya lo tienen con el reconocimiento de la vida cotidiana, podríamos decir, ¿no? Lo tienen de ahí. Eh, Genial, o sea, me deja, ¿Qué me estás deja- pensando? me deja tranquila de alguna manera. Es como de, bueno, sí, hay una parte de mí que se está reparando, pero no, todo bien. O sea, me deja tranquila esto que me dices. Lo que entiendo como el material que nos repara, por lo tanto, es la lengua, es el lenguaje, y me gustaría que habláramos de la importancia de los nombres, de poner nombres. ¿Por qué nos identificamos con un nombre? ¿No? Esta cuestión. Yo me acuerdo que cuando me diagnosticaron fibromialgia, después de un periplo de 3 años, fíjate que el diagnóstico de fibromialgia, esto es después de mucho tiempo y tal, y ya por descarte, ya es de, bueno, pues es que ya tiene que ser esto, ¿no? Pero yo me acuerdo que ese día sentí un gran alivio. Dije, ya está, yo no tenía ni idea de, o sea, quiero decir, había convivido años con la enfermedad ya, que dices, debería conocerla, pero no, era lo que me calmó, al menos en ese momento, fue esa puesta de nombre, ¿no? Casi como si encontraras algo, casi como si encontraras ese juguete de pequeña con el que te vas a sentir protegida. Es que es una identidad, ¿no? Nombrar es dotar de cierta identidad, dotar de naturaleza, darle naturaleza a algo que no se nombra, es algo como que no existe. Entonces, si a ti te dice, eso pasaba mucho antes con las anorésicas se vio, la época hace unos años, de los 90 fue Sí. la época de la anorexia y ahora ya no, ahora son otras cosas. Ahora es la época de la obesidad, bajo mi punto de vista también. Pero poner un nombre es tranquilizador, porque si antes hemos dicho que demasiada identidad es patológico, no se puede vivir sin identidad, es decir, sin determinados
pivotes, sostenes identitarios, no podemos vivir, no podemos sobrevivir, porque los roles son calmantes, igual que lo son los protocolos, por ejemplo, ¿no? Los protocolos, tú y yo tenemos un protocolo implícito de yo no puedo estar aquí vestida de cualquier manera, ¿sabes? Y todo eso nos tranquiliza, ¿no? Si yo saliera por aquí ahora mismo en sujetador, pues nos intranquilizaría mucho, porque rompo el protocolo. Quizá intranquilizaría a otras personas, Lola. A ti, a mí, a lo mejor no tanto. Pero bueno, es verdad que todavía no tenemos tanta confianza. No, pero sí, sería perturbado, sería Sí. perturbado. ¿No? Un nombre nos dota de cierta identidad, ¿no? Por eso, llevándolo a otro orden de cosas, por ejemplo, ¿qué está pasando ahora al respecto? Por ejemplo, los chicos en la adolescencia que tienen incertidumbre de género, ¿no? Que se están preguntando cuando ven un vídeo de un proceso trans, dicen, pues yo soy también trans, ¿no? Hay un momento de calmante, ¿no? De decir, pues Y esto... de haber llegado a un lugar donde vas a poder reposar lo que eres. Claro, lo que pasa es que esto es muy peligroso, por eso decimos siempre que es jánico, tiene otra doble cara. La cara de la identidad es la cristalización, es una identidad prestada. Yo no puedo parar el proceso de construcción, de autorizarme, de convertirme en un autor, en una subjetividad creativa, dinámica, no la puedo cerrar con una palabra, sea fibromialgia, sea soy trans. La incertidumbre tiene que continuar, tiene que continuar. Lo que pasa, ¿sabes qué está pasando? Yo creo que estamos en un mundo donde no hay certezas. Eso, cuando Bauman habla, de nuevo Bauman, de sociedades líquidas respecto a sociedades sólidas, ¿no? Que eran las de la modernidad, y ahora la sociedad líquida en la modernidad tardía o posmodernidad o hipermodernidad, le llaman otros, es porque no hay ninguna certeza. Y claro, en este mundo sin certeza, tanta falta de certeza, el incremento de la incertidumbre es un incremento de la angustia exponencial. Y entonces darle una palabra, decir algo, dar un diagnóstico, dar una palabra, soy trans, tengo esto, es muy calmante, es muy tranquilizador. Y corremos el riesgo de quedarnos atrapados ahí. Pero efectivamente, pero el lenguaje evoluciona constantemente. Si nos quedamos anclados ahí o pretendemos quedarnos de alguna manera ahí, solo en ese lugar tranquilizador, llegará un momento en que la tensión será tanta que explote por otro lado, porque el lenguaje va a seguir evolucionando y se van a seguir necesitando nuevas maneras de nombrar las cosas, las nuevas ideas, etcétera, ¿no? Claro, lo que creo que entiendo de lo que quieres decir es que ese magma interno, ¿no? Ese malestar, ese magma, ¿no? En el creador, por ejemplo, ese material que tú hablabas antes, que es que nuestro inconsciente no se va a quedar anclado en una identidad, va a seguir produciendo, ¿no? Produciendo palabras, va a seguir produciendo, pero a veces no. A veces no. Hay un empobrecimiento, y ahora muchísimo más. Yo creo que ahora mismo hay un empobrecimiento del sujeto muy grande, muy grande. Y hay ¿cómo te diría? Un incremento enorme de las identidades. Cuando todos estos procesos de nacionalismo, de machismo, de Vox, por ejemplo, ¿no? de hiperconservadurismo, todo esto son propuestas identitarias que vienen a calmar el malestar de unos tiempos convulsos, ¿no? Eso pasó, es muy peligroso, eso lo decía ya Wilhelm Reich antes de que apareciera Hitler, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos a Absolutamente. esta ola, ¿no? de conservadurismo y de ultraderecha. La ultraderecha como que da certezas. Lo que ha pasado con Trump, ¿no? Da mucha certeza. Y da muchos titulares, da muchos eslóganes, ideas muy, muy cortas, muy rápidas, que puedas... Al final es como estas cosas del horóscopo, ¿no? Vamos a decir generalidades muy grandes en las que todo el mundo quepa muy bien,
sean cómodos para caber, tampoco estén demasiado definidas y poco más. No te molestes en seguir ahondando, ¿no? Y sobre todo, además, es como todo el rato, no hay tregua, es un eslogan, otro eslogan, otro eslogan, otro eslogan, y te lo repito todas las veces que sea. De alguna manera, eso también hace que nosotras queramos estas conversaciones. Conversaciones en las que nos paremos a hablar, nos paremos, pues no sé cuánto tiempo llevamos ya, ya, casi, estamos llegando a su fin. Yo estoy contenta. Tú querías una hora y cuarto, yo te he dicho que una hora y media, estamos en I22, yo creo que en 10 minutitos lo zanjamos. Muy bien, muy bien. Eh, Cuando tú hablas de lenguaje, no sé sí, si tenemos que preguntarnos ahora si no está cambiando también nuestra capacidad lingüística. Hay un sí. autor que a mí me gusta mucho que se llama Bifo Berardi, que es un filósofo italiano, un activista también que lo fue en los años 70, 80, que tiene un libro que se llama Generación Posalfa, la generación posalfabética, la generación que ya ha aprendido más lenguaje a través de una máquina que a través de la lengua materna. Y Sí, él, con otra neuróloga que se llama Catherine Benabou, no no te mucho mi preocupes. memoria ahora mismo, han comprobado cómo esta generación tiene una capacidad de lenguaje, de identificar mucho menor las emociones, porque una máquina no puede enseñarte a identificar emociones y una imagen tampoco. El problema que estamos teniendo es que se está reduciendo nuestra capacidad simbólica, nuestra capacidad narrativa. Estamos creando identidades donde la capacidad de contarse, de relatarse, de darse sentido está atrofiada. Y eso es muy peligroso para mí, muy peligroso. Porque entonces, si no podemos ser autores porque se atrofia nuestra capacidad para narrarnos, para hacernos relatos, nos vamos a convertir en identidades. Es, o sea, estoy muy de acuerdo con esto, aunque voy a poner un poquito, o sea, porque creo que efectivamente hay un peligro real de esto que dices, pero también están surgiendo estas otras maneras de comunicarse y estas otras maneras de narrarse que tienen que ver a través de lo audiovisual, no solo de lo visual o de lo tal. Es verdad que eh, yo creo que se utiliza un poco mal este término de atomizado y tal, pero es verdad que todo tiende o sea, tendemos a que el lenguaje esté a disposición de los mecanismos con lo que utilizamos para llegar al otro. El WhatsApp, ¿no? Las redes sociales, el Instagram, cuántos caracteres tengo para poner un tweet, para no sé cuánto. Esto es como una especie de atomización del relato, ¿no? De separarlo muchísimo. Sin embargo, también surgen ahora estas otras cuestiones de jóvenes que se pasan horas y horas y horas hablando a una cámara, hablando sobre un tema, haciendo divulgación y con una conciencia distinta de esto, ¿no? Yo creo que esto también hay que mencionarlo, porque además creo que, es que si hay un futuro está un poquito más ahí que en el poder de las grandes corporaciones como Facebook diciéndote... Bueno, no sé. Yo estoy de acuerdo contigo que el mundo es plural, por suerte, y que lo inesperado puede acaecer, por suerte, pero, pero cuando piensas, por ejemplo, que cualquier cantante de rap que transmite unos mensajes simples a unos niveles, tiene más seguidores, o cualquier youtuber que no transmite nada prácticamente, tiene millones de seguidores frente a estos podcasts, ¿no? Interesantísimos de jóvenes que van produciendo y creando un discurso. La verdad que el optimismo a mí se me rebaja un montón. Y yo quiero ser optimista. Las cifras también dicen que tendemos o sea, que dependiendo también de la edad,
vamos, por ejemplo, en la adolescencia es como de vamos todos a ver al Rubius, a lo loco, ¡ay! Y sin embargo, nosotros llevamos, es verdad que yo no tengo, no soy adolescente ya, pero llevamos años pues navegando y encontrando divulgadores, no sé cuántos, y hay una cantidad de gente hablando de cosas muy interesantes y las cifras empiezan a decirnos que a partir de determinadas edades, cuando ya se empieza eso, a tener mucho más definida la subjetividad, hay nichos para todos, ¿no? Y entonces de repente, pues hay gente que nos dedicamos a divulgar la literatura escrita por mujeres o el arte escrito por mujeres y hay un público que quiere este tipo de contenido, ¿no? A ver, ¿somos los salvadores del mundo? ¿Quién sabe? Lo mismo sí. No, no. Yo sé que mi argumento está ahí con pincitas, está con pincitas. Yo quiero pensarlo, pero bueno, dentro de 10 años ya te lo cuento, te digo, ay, Dios mío, Lola. No, está bien que tengas esperanza, está muy bien, muy bien. Sí, no sé, a veces me llevo mal con la esperanza, pero bueno, ya está, o sea, el día a día, ¿no? Ahora, lo que sí que me parece muy importante es no o esta adultez me viene a decir algo muy contrario a lo que me decía la adolescencia, ¿no? Ahora huyo de ser normal, huyo de parecerme a los demás. ¿Cómo huir? Porque hay un momento en el que de repente, ¿cómo huir? Sobre todo con este bombardeo de impulsos que te dicen todo el rato cómo tienes que ser. ¿Cómo huimos de la normatividad? No, Bueno, de la normopatía, perdón. No sé lo que he dicho. no lo has dicho muy bien, muy bien. ¿Cómo vimos de la normopatía? Yo creo que eso que hemos dicho antes, siendo autores, convirtiéndonos en autores, ¿no? Eh, mira, yo creo que es como explorando nuestro mundo interior, habitando, habitando en el sentido de habitar, de meterle muebles, ¿no? Habitando nuestro mundo interior, poblando nuestro mundo interior y haciéndolo de manera con recorrido, con itinerarios personales. Quiero decir, mm, a ver, por suerte, la oferta, aunque se pretenda que sea uniforme, homologada, es muy plural, porque, por ejemplo, hay muchísima literatura, muchas pequeñas editoriales. Yo no tengo por qué leer bestseller, puedo elegir. Es incrementando la capacidad de elegir un itinerario subjetivado, un itinerario personal. ¿Cómo te diría? Buscando poniendo el anzuelo un nexo entre mi interior y el exterior, buscar ese nexo de manera singularizada. Esto es difícil, porque, mira, una cosa sola que me preocupa mucho y es el tema de las mujeres. Nosotras teníamos una revolución que todavía está pendiente, ¿no? Porque la revolución feminista, podríamos decir, en alguna medida ha fracasado. Y ha fracasado en cuanto que la liberación de la mujer no tendría por qué ser hombres, de alguna No, no. masculinizarnos, ¿no? Y sin embargo, ahí ese es el defecto, ¿no?, que yo encuentro. Sin embargo, hay una enorme corriente de todas las chicas jóvenes que encuentran que liberarse es ser como los chicos, ¿no? Si ellos lo hacen, ¿por qué no yo? Y yo creo que esto es un efecto de esa homogenización de la que debemos huir, ¿sabes? Mm. No adherirnos a esos eslóganes de cómo tenemos que ser, sino, bueno, tenerlos ahí cuando eres adolescente, efectivamente, como necesitas alguna identidad, lo tienes que coger, pero interrogarlos enseguida, generar pensamiento crítico con eso. Oye, eso a mí es lo que sí que me parece más importante, lo del generar pensamiento crítico, ¿no? Eh, Estar cuestionando qué mensajes me llegan, cómo me llegan, desde dónde me están llegando, quién gana con que yo me crea esos mensajes, todas estas cuestiones. Se me ha venido a la cabeza cuando has dicho esto de que el feminismo ha fracasado en algunas cosas. Entiendo desde dónde lo dices, pero por otro lado, en mi línea de la esperanza,
se me ha cruzado un pensamiento que es el de parecido a uno que hemos tenido al inicio de esta conversación. No se puede todo al mismo tiempo. Sí, Es decir, lo que idearon, lo que se ideó las mujeres del feminismo de los 70 o de los 60, no, el tiempo, cada una de nosotras solo tiene 24 horas al día, ¿no? Entonces es verdad que creo que el feminismo está vivo todavía. Probablemente no se cumplan todos los sueños que tenemos o todas las metas a las que queremos llegar, pero sigue estando vivo porque sigue estando en movimiento, ¿no? Y sigue estando pensándose y sigue estando activo, yo lo veo muy activo y además orgullosamente muy activo en cómo explica tranquilamente desde una calma y un sosiego, dándonos la vez y el espacio las unas a las otras, porque evidentemente es muy complicado, pero cómo continúa explicándose y explicando y defendiendo cosas como las que hemos estado, como de las que hemos estado hablando esta tarde, ¿no? De la identidad, de toda esta cuestión, que hay que ir siempre un paso más allá. claro, Claro, claro. ir con la cabeza un paso más allá es que hay veces que, es que lo material no va al mismo ritmo. Claro, claro. No, pero yo creo que eso ha sido, vamos, la revolución feminista ha sido un triunfo enorme, ¿no? Pero no podemos bajar la guardia. No, Tenemos, eso no. Eso nunca, eso nunca. tampoco consiste. Yo no he luchado para que las chicas jóvenes sean como los chicos, de Ya, brutas. ya. No. También es cierto que ellas se van a dar cuenta. Bueno, no lo sé, porque no lo sé. Esto ya sería otro tema, porque Hmm, como estamos hablando de ese descenso del sujeto, de esa atrofia de la subjetividad, no sé si va a haber oportunidad. Pero esto no es culpa del neoliberalismo, es culpa del sistema del capitalismo financiarizado, no es culpa ni del patriarcado, que van unidos, van de la mano, ¿no? Como diría Federici, pero es culpa de eso, no es culpa nuestra, podríamos decir. Pero todo lo que podamos hacer por evitar eso estaría muy bien. el fracaso es del patriarcado. Eso es. Nos Es que quedamos. creo de verdad que tenemos que empezar a decir este tipo de cosas. El patriarcado es el que está fracasando con nosotras, porque somos una anomalía y somos una anomalía que mira cómo se tienen que poner, quiero decir. Ahora, sí que es cierto que pareciera que solo depende de nosotras nivelar esa violencia, ¿no? Y ahí sí que es muy esa violencia patriarcal. Y esa sí que es una idea muy peligrosa porque es la misma que la que nos que la que nos vienes vendiendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Del tú puedes cambiar al hombre o tú puedes tal. Y ese no es nuestro asunto. Camino. Bueno, me quedaría, de verdad, quizá no me quedaría hoy hablando más tiempo contigo, pero quedaría mañana contigo y pasado mañana contigo, Lola, de verdad te lo digo. Muchas gracias. Me encanta todo lo que me cuentas y se me quedan cosas en el tintero, pero creo que eso es bueno. Eh, Te agradecemos muchísimo que estés. Antes de ya de poner el punto y final, sí que te quiero hacer como la última gran pregunta, que es la que queremos haceros siempre a todas las mujeres sabias y hermosas con las que hablamos, que tienen que ver con cuáles son tus referentes femeninos. Te pedimos varios, así, para ponértelo un poco más complicado. Yo sé que para ti no es complicado, así que ahí te lo lanzo. Eh, Hemos hecho ahí unas categorías que son abuela, pionera, aquellas que son un referente o aquella mujer que quieras tú traer aquí y que suponga un referente pero que sea de una época distinta a la nuestra. Una madre maestra, bueno, no, dime la abuela y luego ya vamos con las siguientes categorías. Es verdad que yo si no lo suelto todo así. Tengo muchas abuelas, muchísimas abuelas. Quiero decir, le debo tanto a tantas, ¿no? Pero a lo mejor como escritora, para mí fue una revelación Marguerite Yourcenar. Para mí mucho, mucho. Y fíjate que es una mujer que podríamos decir que tiene una escritura, entre comillas, masculina, de alguna manera. Bueno, sí, sí, ella odiaba, de hecho, bueno, yo es que a mí me flipó de Margarit su biografía.
Yo leí su biografía y dije, pero qué vida ha tenido esta mujer. Y precisamente también por esa ambivalencia todo el rato con el género, con el que peleó tanto, ¿no? Sí, pero se autorizó mucho Sí, sí, sí. quizá como modelo para mí, como la joven insegura que fui y demás, me sirvió muchísimo. Ella, bueno, por supuesto Simone de Beauvoir, por supuesto, pues muchísimas, muchísimas más, es que sería una lista enorme. Vale, madre maestra. Madre no hay más que una. Bueno, tengo unas ganas de coger tu libro ¿Cuál, cuál? con en el que hablas precisamente del vínculo con la madre y de esta cuestión de la maternidad Muy como desgraciado. Ah, esto es, mi amor desgraciado. a ver, mira, mi madre no fue un modelo para mí, fue un antimodelo porque era una madre buena, muy buena. Y entonces ella desapareció la mujer en la madre y no me Ya. servía para vivir en un mundo donde yo quería ser mujer y quería ser madre. Y entonces una mujer que viví con ella y a la que dediqué una obra de teatro y que fue ejemplar para mí, le llamaba la señorita Rosario. Yo me eduqué en un colegio de monjas, las hermanas de la caridad, y solo había una profesora que era seglar y era ella. Y vivía con las monjas. Y fue un ejemplo para mí maravilloso, maravilloso. Fue un modelo, realmente un modelo de mujer autónoma, eh, sabia, libre en muchos sentidos. Bueno, hasta el final fue un modelo. Qué maravilla. Una prima extranjera, hombre, ya podríamos decir que Yursenari, pero otra prima extranjera, otra distinta. Muchas primas. A ver, Alice Munro para mí es, bueno, como narradora es genial. Y me gusta mucho una mujer que el feminismo no la trató bien, y yo entiendo por qué, que es Jan Ries, la autora de Ancho Mar de los Oye, a mí me encanta ese, hoy me vuelve loca ese libro. Pues ella tiene una novela de los años 30 fantástica que publicó Lumen, tradujo y publicó Lumen. Y Jan Ries es también una autora que explora el mundo de las mujeres. Me interesó muchísimo también. Le dediqué un trabajo de máster y me interesó mucho. Jan Ries, Alice Munro, por supuesto, dos primas extranjeras. Y ahora te dejo elegir o hermana o hija herederas. Eso, o una hermana, una de estas compañeras Mira, de vida, de literatura, de tal, o una hija, alguien más joven que tú. hijas me cuesta, realmente. Hijas, mira, mi hija, Para no ir más lejos. para muy más lejos, que es una feminista inteligente, bueno, no voy a hablar de ella, pero quizá hermana le debo mucho, mucho a Almudena Hernando. Almudena Hernando, que es una antropóloga que ha escrito un libro, La fantasía de la individualidad, que me abrió los ojos frente a muchos procesos del patriarcado y que al que le debe mucho, por supuesto, mi próximo libro de ensayo también. Algunos conceptos que yo he creado en este libro que saldrá el próximo año. Almudena Hernando, sin lugar a dudas, para mí, Eva y Youth es otra contemporánea hermosa. ¿Cuál? Eva y Youth Eva y Joe. que trabaja los temas del amor, que a mí me interesan tanto, los protocolos, El fin del amor, es su último libro que yo he reseñado para Sí. Infolibre. Eva y yo, sin duda, aprendo siempre mucho de ella. Y muchas, muchas. Bueno, yo me apunto estas porque ya me has descubierto ahí unas cuantas ventanitas a las que asomarme y Te van a encantar, te van seguro. a transformar. Seguro que sí. Además es que ya de lo que has dicho, sigo uniendo, mi cabeza sigue uniendo puntitos y de repente es a mí que me interesa. Tengo, por ejemplo, ahora pendiente por aquí un libro que se llama El cáliz y la espada, que habla bueno, pues de aquellas sociedades de las que ahora empezamos a tener un poquito más de información, no tanto matriarcales, que todavía no, que no sea, la ciencia no ha dicho que eso haya existido No, como no, tal, no. pero sí que podrían considerarse gilanías, ¿no? Esos
bueno, al menos no era un sistema patriarcal como el que conocemos ahora. Y de repente, con esto que me comentas de Almudena y de tal, puede que me venga a mí bien para atar cabos por ahí y también cabos, pues por ejemplo, con Margaret Atwood y la Penelopiada y todas esas perspectivas y cómo hay que seguir reconstruyendo esas perspectivas. Lola, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ti por tu tiempo, ha sido un placer. Igualmente, que tengamos más encuentros. Venga. Voy a darle a finalizar. Gracias a todos por estar y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego, chao.